tratando de rescatar un poco de la enseñanza anterior, de ese momento donde Josué está siendo enviado como el guía que va a repartir lo que el Señor les había entregado, pues vamos a encontrar un poquito más de de todo lo que el Señor nos quiere decir a través de este evento, porque bueno, sabemos que hemos aprendido que las experiencias del pueblo de Israel pues forman parte como de una figura de la vida cristiana. Y pues vamos a hablar acerca de enemigos ocultos en el camino. Mire, los enemigos que no se ocultan, los que se ven claramente, los que hasta descaradamente se presentan, pues como que a veces no nos preocupan tanto, porque pues de alguna manera, como los identificamos, pues podemos proceder a resguardarnos, a evitarlos, a ser precavidos, aunque hay quienes aún viendo el peligro, ahí van, hasta parece como un imán. Pero bueno, tenemos que discernir lo que es peligroso, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Pero hay enemigos ocultos, mis hermanos, que muchas veces son tan cercanos, son tan íntimos que cuesta trabajo identificarlos. En el libro de Josué, vaya conmigo a Josué 7. Este contexto habla de la toma de Jericó. De hecho, es después de la toma de Jericó, pues no batalla, porque no se libró ninguna batalla, pero sí fue una batalla que el Señor ganó. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acá, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serach, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, cuando el Señor dio posesión de la tierra prometida a Israel, durante la toma de cada región de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, pues hemos visto y sabemos que conforme iban avanzando, pues Él les iba entregando a sus enemigos, así se dice, los entregaba en sus manos a los enemigos, representados en los pueblos que ocupaban la tierra de Canaán. Diferentes pueblos, todos paganos, de diferentes culturas, todos eran idólatras, corruptos, y esos eran enemigos visibles. Sin embargo, había otros enemigos ocultos tan cercanos que, al no tomarlos en cuenta, pues les llegaron a causar mucho más daño durante su caminar que los mismos pobladores de Canaán. Fíjese lo que estoy diciendo. Al analizar la historia de la posesión de la tierra prometida, podemos hacernos una pregunta: ¿qué fue lo que impidió a Israel, estoy hablando de todo el conjunto, todo el pueblo, tomar la totalidad de su herencia? O sea, ¿por qué no llegaron a poseer toda la tierra de Canaán? ¿Sí sabe la historia? ¿Sí sabía usted que no alcanzaron, que no lograron tomar todo lo que el Señor ya les había dado? Porque de repente decimos, y llegaron a la tierra prometida y Josué repartió. Sí, repartió, pero no la repartió toda. Si resumimos un poco la historia hasta este momento de lo que acabamos de leer, bueno, vamos a resumir. Milagrosamente Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto debido a la condición de quienes no alcanzaron a entender la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, deambularon 40 años por el desierto. Durante esos tiempos difíciles de pruebas, constantes pruebas, bueno, el Señor siempre tuvo cuidado de ellos. Pero no obstante, a causa de su inconformidad compulsiva, esa incredulidad, rebeldía, pues esa generación, a excepción de Josué y Caleb, quedaron tirados en el camino. Estamos hablando de las personas de edad adulta. Ahora vemos
cómo una nueva generación se encuentra a la puerta de la tierra prometida, donde antes de entrar el Señor les hace santificarse, eso lo vimos la semana pasada, renueva su pacto con ellos, los hace circuncidarse, los que habían nacido en el desierto, celebran la Pascua, y así el Señor caminando como siempre delante de ellos, en este caso por medio del arca de la alianza, les hace cruzar en seco el Jordán, tal como cruzaron el Mar Rojo a la salida de Egipto, para luego, después, en una teofanía, se presenta a Josué como príncipe de los ejércitos del Señor, y ahí le da instrucciones. De su mano los lleva a tomar la fortificada ciudad de Jericó. El Señor se las entrega de la manera que nunca se imaginaron, y después de tomar la ciudad, vencer a este enemigo, incluso Josué expresa estas palabras. En Josué 6:26 dice: por aquellos días Josué lanzó una maldición y dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y Dios estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. O sea, Josué estaba haciendo lo correcto. Y él, agradecido, confiando en el respaldo del Señor, que sí tenía, pues hacía todo lo que le indicaba. De esta manera, él continúa avanzando en esta toma, ¿verdad?, de la tierra. En Josué 6:2 dice: Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo: suban, espíen la tierra. Ellos fueron y espiaron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron, fíjese con qué confianza: no suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo ahí, porque ellos son pocos. O sea, los espías se dieron cuenta que eran una población pequeña, no estaba fortificada, acababan de ver las maravillas que el Señor hizo en Jericó. Y bueno, el versículo 4 dice: fueron allá unos 3,000 hombres del pueblo. Pero viene lo interesante: los cuales huyeron delante de los de Jai. Los hombres de Jai mataron de aquellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, donde los derrotaron en la bajada. De modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La pregunta es: ¿qué sucedió? ¿Qué acaso no estaba en el corazón de Dios la promesa de entregarles a todos sus enemigos? Claro. No podía ser una mentira, porque pues si el Señor los hubiera engañado, no dejaría de ser Dios. Él jamás haría algo así. Además, sería tanto como dejarlos expuestos a la contaminación del paganismo y la idolatría que predominaba entre los pueblos de aquella región, algo que el Señor quería preservarlos. Entonces no existía, mis hermanos, algo que dejara entrever la posibilidad que la entrega de la promesa sería parcial o que tuviesen esas derrotas. La voluntad de Dios fue que la toma de la tierra en la que fluía leche y miel fuese completa. Sin embargo, lamentablemente no fue así para el pueblo de Israel, porque cuando todo iba bien con la posesión de la tierra, que empezó con la asombrosa toma de Jericó, de repente algo evitó la continuidad de las bendiciones y el respaldo de Dios para ellos. Ahora, si preguntamos, ¿sería que perdieron porque el poder bélico y la estrategia del ejército de Jai era muy fuerte, era impresionante? No, porque aunque el ejército de Israel no era muy experimentado, también sabemos que las batallas no las libraban ellos, sino las libraba el Señor anticipadamente. La misma Escritura dice que sus enemigos temblaban
y desfallecían por los hechos portentosos que Dios hizo en Egipto, en el desierto, y las victorias que ya les había dado con otros pueblos. En este caso acababan de derrotar Jericó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que además tenía a Josué tan trastornado. Y en este punto podríamos bien considerar la misma pregunta para una buena cantidad de creyentes, que yo sé y espero no sean de aquí, yo sé, estoy hablando de otros creyentes, ¿verdad? ¿Cómo después de ser rescatados de la esclavitud del mundo por medio de Cristo, después de ser pasados por desiertos para probar su fe, de ser testigos de milagros en su vida, tener su palabra, ser llevados por el Espíritu a la santidad, cuáles serán las causas por las que muchos no pueden alcanzar la plenitud de Cristo en sus vidas si tenemos toda esta aportación espiritual del Señor? La voluntad de Dios sabemos que es que sus hijos, estoy hablando de los redimidos por la sangre de Cristo, tomen todo de parte de Él. ¿Por qué? Desde el momento que lo entregó como cordero para ser sacrificado en aquella Pascua en Egipto, pues el Señor está expresando su voluntad de entregar la totalidad de su Hijo como nuestra herencia para que la tomemos, pero también para expresarlo al mundo en toda su plenitud. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, mis hermanos, si llega a haber alguna deficiencia, alguna malformación de pensamiento o ausencia de obediencia, pues la causa no está en Dios. Porque para los creyentes, pues nuestra nueva vida se fundamenta en la victoria de Cristo. Por eso es completa. O sea, nosotros no estamos a medias. Entonces, si hay caídas o hay derrotas, no pueden ni se deben atribuir al Señor como si fuese esa su voluntad, o considerar el poder del enemigo como algo invencible. Estoy hablando de la misma manera como el pueblo de Israel. Porque así como Dios sacó a Israel de Egipto con grandes maravillas, venció a los ejércitos de Egipto, también Cristo consumó de manera asombrosa la obra de redención y venció en su totalidad a todos los enemigos del hombre en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:14 podemos leer: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que así como el Señor iba delante de Israel, dando victorias como príncipe de los ejércitos celestiales, Cristo, como nuestro libertador, va abriendo paso, exhibiendo a los enemigos que nos asedian. Y estos enemigos, mis hermanos, que nos van a asediar en el camino, pues tienen que ver con la tentación, con el pecado, pero también con nosotros mismos. Por eso tenemos que ver qué fue lo que causó la única derrota que sufrió Israel mencionada por Josué ante sus enemigos. Fue la única. Un fracaso para su ejército, que además fue vergonzoso y fue humillante. ¿Cuál fue el motivo de esa derrota? El pecado. Un enemigo oculto que estaba entre ellos. Y ahí es donde leímos Josué 7:1. Lo voy a leer en otra versión. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Quiere decir que el pecado de Acán, por haber caído en la tentación de codiciar y tomar de las riquezas del anatema, estamos hablando de lo prohibido por Dios, desobedeció deliberadamente al Señor, desobedeció a su autoridad. Pero aquí hay algo, mis hermanos: al formar parte del pueblo de Dios,
su pecado se le atribuyó a todo Israel. Y esto es algo bien interesante, mis hermanos. Por algo dijo el Señor que cuando una parte del cuerpo se lastima, todo el cuerpo se cimbra. Formamos parte de un todo espiritual. Ahora, como consecuencia de esto, cayeron ante un enemigo mucho menor a los que ya habían derrotado, con la ayuda de Dios obviamente, pero con la consecuente muerte de 36 de sus hermanos. Y esto, mis hermanos, nos muestra que ningún pecado, ninguna falta, ninguna desobediencia, acto de rebeldía puede ser minimizado, porque ante la santidad de Dios, el pecado comienza antes de consumarlo. ¿Por qué? Porque se gesta en el corazón. Y cuando alguien contrista al Espíritu Santo, éste se aleja y ¿sabe cómo quedamos? A merced de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos solamente están buscando una falla o una muestra de debilidad para hacernos caer. Eso va a traer consecuencias personales, consecuencias a tu familia, pero espiritualmente también hay consecuencias a la iglesia. Por el pecado de Acán, el Señor detuvo su mano a favor de Israel. Y siendo Jai una ciudad de apenas 12,000 hombres, sin fortificaciones como Jericó, cuando Israel la enfrenta, este pueblo no le tenía miedo. O sea, este pueblo no estaba turbado ni atemorizado como los otros pueblos. ¿Por qué? Pues porque este enemigo no había sido intimidado, no había sido aterrado por Dios, y por eso no desfallecía como los demás a causa de Israel. Así fue como cuando Israel, sin saberlo, porque ellos no sabían lo que acababa de pasar, lo estaban enfrentando en sus propias fuerzas. Y la fiereza de este ejército, aunque pequeño, les infundió tanto pánico que huyeron. De manera que el que tenía la confianza de vencer, ¿qué fue? Vencido. ¿Y sabe qué? Muchos pecamos de exceso de confianza muchas veces. Por tanto, la derrota de Israel no se debió a que su fuerza hubiese disminuido, que el enemigo fuese más poderoso, se debió a que el Señor retiró su mano a causa de ¿qué? Del pecado de Acán. Y aunque no era voluntad de Dios lo que estaba viendo en esa batalla, quizás la estaba viendo el Señor con tristeza, con enojo, dice que su ira se encendió, mucho menos cuando 36 de sus hijos murieron como consecuencia de ese pecado. Sin embargo, no pudo, mejor dicho, no quiso hacer algo para evitar la derrota, porque de hacerlo hubiera atentado contra sus propios principios de integridad, de santidad y justicia. Así es como el Señor obra, mis hermanos, porque si bien Dios es amor, es fiel y consolador, y pues en eso se basan muchos para poder justificar alguna falta, pues también tenemos que entender que Dios es justo, es veraz, es íntegro, es 3 veces santo, y nunca va a poder mirar con agrado al pecado, ni lo puede pasar por alto, sobre todo cuando es su propio pueblo el que está pecando deliberadamente. ¿Sí se entiende este concepto? Mire, si realmente fuesen abiertos los ojos espirituales de todos los que pues presumimos creer en el Señor, podríamos comprobar que las caídas y las derrotas están íntimamente relacionadas a la desobediencia personal, a la facilidad de pecar, a la falta de contención de las pasiones desordenadas. Si el pecado no fuese considerado por algunos creyentes como un pasatiempo, como algo que pues no tiene que tomarse en cuenta, una experiencia necesaria, dicen algunos, o un desahogo para su carne, es que la carne es débil, ¿verdad? Pues si tuviésemos esa convicción, mis hermanos, el testimonio de vida de muchos creyentes sería diferente al testimonio que muchos incluso justifican abusando de la gracia en lugar de respetarla. Porque sin importar el grado de influencia
o la magnitud, la tentación y el pecado hacen caer al creyente más firme, mis hermanos, si éste se descuida en su caminar hacia la plenitud de Cristo, porque todos vamos en ese mismo caminar, todos vamos por esa senda, pero en esa senda hay muchos enemigos ocultos. Sin embargo, qué fácil es para creyentes sin convicciones. Estoy hablando de almas débiles, que están cegados del entendimiento o que son todavía duros de corazón, cometer pecados deliberadamente y tratar de minimizarlos, o considerarlos inofensivos, pequeños, sin consecuencias. Pero mis hermanos, no hay pecado delante de Dios que quede impune y que no tenga consecuencias. ¿Sí está consciente de eso? Que no hay pecado delante de Dios que quede impune. Bueno, eso, mis hermanos, solamente lo van a entender quienes disciernen la santidad y la justicia de Dios. Porque es evidente que Josué estaba confundido, estaba trastornado, no alcanzaba a entender qué sucedía, porque él tenía por cierto que había hecho lo que el Señor le demandó. O sea, él había cumplido paso a paso las instrucciones del Señor. Él era el que estaba liderando al pueblo de Israel. Josué 6:6 dice: entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hacia el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. Y Josué exclamó: ay Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué puedo decir ahora? Que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos. Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran nombre? Mire, Josué nuevamente hizo lo correcto ante la situación que estaba viviendo. Lo primero, humillarse ante la presencia del Señor. Después, angustiarse por el pueblo que le había dado como responsabilidad. Pero ¿sabe qué? También preocuparse por lo que los demás pueblos pudiesen pensar de Dios. Esos fueron los 3 puntos que tocó en este clamor. Y aquí la pregunta sería: ¿qué haces cuando reconoces que has pecado? Porque cuando llega el pecado, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que fue impropio delante de Dios, sí lo reconocemos. ¿Alguien podría decir que no se da cuenta cuando peca? ¿Verdad que no? Bueno, entonces cuando reconoces que has pecado, ¿qué haces? ¿Lo minimizas? ¿Lo justificas? ¿Y continúas como si nada? ¿O te humillas ante la santidad de Dios, angustiado por las consecuencias que tu pecado pueda traer a la gente que está más cercana a ti? Y lo más importante, ¿te preocupas por lo que piensen los demás del Señor a causa de tu vida, de tu testimonio? Mire lo que dice Romanos 2:24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Y esa fue una sentencia que hizo el Señor, a través de Pablo, a los judíos que estaban en la iglesia de Roma. Valdría la pena la meditación. Vamos a Josué 7:10. Después de este clamor, el Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. O sea, el Señor no tenía nada en contra de Josué. Y le dice: Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado de lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido, y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate,
consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Mire, mis hermanos, esto nos debería poner a temblar. A veces es tan fácil transgredir la voluntad del Señor, los mandatos del Señor, y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos ponemos así como una pesada carga, y el Señor jamás dejará de sacar a la luz la verdad. Cuando todas las tribus se presentaron, porque ya ve que le dice que todos se presenten delante de mí, bueno, reveló a Josué para que tomara a Acán de la tribu de Judá y confrontarlo con su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló quién había sido el que había transgredido. Y en Josué 7:19 le dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios, el Señor de Israel, alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. ¿Cómo le dice? Da gloria a Dios. ¿Con qué? Confesando tu pecado, diciendo la verdad. Y Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido ahí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron a los que estaban en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel y lo pusieron todo delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, el hijo de Zeraj, tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Ahí Josué le dijo a Acán: porque nos has traído confusión, el Señor te confunda este día. Enseguida todos los israelitas los apedrearon y luego los quemaron. Esto fue muy trágico para la familia de Acán. Un acto de codicia, un enemigo oculto en su corazón. Y aunque Acán confesó su pecado de dejarse llevar por ese enemigo, bueno, ese enemigo llamado codicia, sí lo confesó, pero de inmediato pagó las consecuencias, arrastrando en ellas a su familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la paga del pecado es muerte, y ellos estaban bajo la ley. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿Se imagina que estuviéramos bajo la ley? ¿Alguno de nosotros viviría? Entonces, la paga del pecado es muerte. Y al quedar satisfecha la justicia de Dios, ¿cómo quedó satisfecha la justicia de Dios? Por medio de Cristo, mis hermanos. Nosotros fuimos justificados por la fe por medio de Jesucristo. Y por eso, ahora bajo la gracia, no somos apedreados. No somos calcinados. La derrota de Jai, después de haber sido la justicia del Señor justificada, fue revertida con una victoria absoluta. Pero Israel aprendió una importante lección. Y esta lección pues queda para todos nosotros, porque ahora bajo la gracia, el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento son suficientes para recibir el perdón de Dios, sí, pero las consecuencias del pecado, así como de nuestras decisiones, si involucran pecado, si involucran inmoralidad, siempre tendrán consecuencias. No podemos jugar con la santidad de Dios, mis hermanos. Y es muy lamentable a veces ver
que precisamente muchos, al confundir la gracia del Señor como una licencia para hacer lo que quieren, pues se están metiendo en problemas muy graves que finalmente van a tener que dar cuentas. Otro enemigo oculto, que además es muy sutil, y estamos hablando del caminar, es el ego. Y mucho más cuando alguien pretende ser más bueno y justo que Dios, así como lo hizo Israel, porque ellos no solamente tuvieron problemas de inmoralidad que le obstaculizaron poseer algunas regiones de Canaán, no, también por decisiones que por exceso de confianza trajeron consecuencias irreparables. ¿Qué hicieron evidente? El riesgo de no consultar al Señor. Vamos ahora a Josué 9. Por eso es enemigos ocultos en el camino, el caminar del pueblo de Israel por la tierra prometida, pues hizo que muchos enemigos salieran a la luz. Dice Josué 9:1, cuando oyeron estas cosas, ¿cuáles cosas? Ya fue tomado Jericó, ya vencieron a los de Jai. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, y como dijeron por allá, y todos los feos, ¿verdad?, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomando sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos por sobre de ellos, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. O sea, se disfrazaron de pobres, se disfrazaron de pordioseros, se veían muy lamentables. Y dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Voy al versículo 12. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También están nuestros vestidos, nuestros zapatos viejos a causa de lo largo del camino. O sea, montaron todo un espectáculo, todo un show. ¿Alguno de ustedes, alguien por ahí les ha montado un show para verse miserable? Bueno, por ahí va la cosa. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. O sea, se sintieron muy buenos. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bueno, Josué y los príncipes de Israel, al no consultar a Dios por su falta de discernimiento, cayeron vergonzosamente en el engaño, pero la razón fue por un simple detalle: la satisfacción de su ego, sentirse buenos, misericordiosos ante quienes pues se manifestaron como débiles, como pordioseros, como pobres. Porque de alguna manera el argumento de los gabonitas era convincente. Pero el verdadero problema de los príncipes de Israel y de Josué es que confiaron en sí mismos y no consultaron al Señor. O sea, sí, se veían miserables, se veían pobres, se veían abatidos, pero simplemente se dejaron llevar por esto. No consultaron con el Señor. Mire, ellos hacía muy poco tiempo que habían sido reivindicados por el Señor delante de los de Jai. Les regresó el respaldo. Después de la victoria de Jai,
Josué levantó un altar y ahí escribió y leyó la ley de Moisés, como lo había ordenado el Señor. O sea, hasta ahí todo estaba bien. Les devuelve, los reivindica, les da una victoria, vuelven a leer las Escrituras, el pueblo ha recuperado la confianza, todo va bien. Dios había confirmado su favor hacia ellos. No había enemigo a la vista, la paz era perfecta, pero este enemigo oculto estaba más cerca, su ego, su orgullo. Así fue como los gabaonitas llegaron a ganar el corazón confiado y autosuficiente de Israel. Como resultado, ¿qué cree? Llegó una derrota mayor y muy amarga para el pueblo de Israel, pero para todas sus generaciones, con consecuencias irreversibles. Pero esto a causa de su soberbia. El pueblo de Israel, a través de sus dirigentes, hizo pacto con sus enemigos. Y aunque poco después, no poco tiempo después se dieron cuenta del engaño y su falta delante de Dios, aunque lo juzgaron tratando de remediar, no pudieron revertir el problema. ¿Se puede imaginar cómo se sintió Josué ante Dios al enterarse del engaño, al darse cuenta de su ingenuidad y los príncipes de Israel con él? Porque después, cuando se enteró de la verdad, aunque los confrontó y hasta los maldijo por haberlos engañado tan descaradamente, debió cumplir su juramento. ¿Y sabe qué? Jamás pudo hacer nada en su contra. Antes los hizo parte de ellos. Sí, como esclavos, como leñadores, como aguadores, pero formaban ya parte de ellos. ¿Qué nos dice esto? Cuando la autosuficiencia es mal empleada, es un enemigo tan astuto que no se apartará de tu vida a menos que la identifiques, la reconozcas y determines hacerla de lado, acabar con ella. Porque por ello, si por la gracia de Dios alguno ha avanzado en su caminar por la fe, porque aquí estamos viendo que los israelitas iban, como decimos por acá, en caballo de hacienda. Si alguno ha avanzado en su fe, ha prosperado, ha sido usado por Dios, tenga cuidado, porque en esa condición es más vulnerable o más susceptible que su corazón se llene de confianza o se llene de soberbia, creyendo que puede hacer lo que le plazca, incluso servir en la obra, tratar a sus semejantes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Usted cree que para todo necesitamos tomar en cuenta a Dios? Aún hasta para extender la mano, aún para favorecer a alguien. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos engañadores alrededor de nosotros que nos quieren tomar el pelo, hacer caer. Muy distinto a David, que antes de cada una de sus acciones de guerra consultaba al Señor, siempre buscando una dirección nueva. Incluso ante situaciones similares, David lo consultaba una y otra vez. Y una sujeción así, pues es el mejor antídoto contra el grave mal del yo, mis hermanos. De lo contrario, solamente podremos aspirar a dolorosas derrotas. Qué tan importante es entender lo que dijo el Señor: separados de mí, nada podrán hacer. Pero como un pecado lleva a otro, fíjese a dónde vamos. El hombre autosuficiente que no desea tomar en cuenta al Señor, ahora lo que va a hacer es tratar de sacar ventaja. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia te hace querer tomar el control de todo lo que tengas en tu entorno, ya sean cosas o personas. Y eso fue algo que hizo Israel con sus enemigos. La conveniente decisión de autogratificarse, es decir, su intención de sacar beneficios de los enemigos vencidos. El mandamiento del Señor no era que hicieran eso, era destruir a los enemigos que les había dado en sus manos. Y en varias ocasiones
algunas tribus de Israel hicieron alianzas con sus enemigos, pero con el objetivo de hacerlos tributarios. Fíjese, ahora resulta que era más rentable y conveniente someterlos que destruirlos, como el Señor lo había mandado. De manera que, pretendiendo ser más inteligentes, justos y buenos que Dios, pensaron que un enemigo destruido no les era tan útil como uno vivo. Pues eso es lo que hicieron. Por comodidad los israelitas pensaron, pues no exterminaré a quien me hace pues más fácil el trabajo, hasta me puede sustentar, y no les importó desobedecer deliberadamente el mandamiento de Dios, porque el mandamiento del Señor fue exterminar a todos los enemigos. Pero esta orden fue fácilmente olvidada cuando sus sentimientos de conveniencia suplantaron la obediencia. ¿En qué momento tu conveniencia suplanta tu obediencia? Son preguntas al azar. ¿Cuántos enemigos que te distraen de la plenitud de tu relación con Cristo mantienes a tu lado? Fíjese lo que le estoy diciendo. Y conservas por algún tipo de conveniencia. ¿Cuántos enemigos del Señor disfrutan de tu confianza, aunque por su naturaleza ofendan a Dios? Eso es hacer alianzas con el enemigo. ¿A cuántos depredadores de la iglesia, detractores de la palabra de Dios, les has perdonado la vida? Es decir, has conservado a tu lado y hasta los haces necesarios, incluso dándoles más confianza o beneficios de los que le das a tu familia, a un hermano en la fe. Hay quien dice, no, es que es que es tan bueno, es que, mi hermano, no estoy condenando las relaciones con quienes no conocen al Señor, no. Es evidente que nuestro trabajo principal es extender el Evangelio. Estoy hablando de las conveniencias, de hacer alianzas con quien está causándote daño, aunque tú no lo creas. Porque, por ejemplo, si tú tienes un negocio, contratas personas de otra creencia y son trabajadores, responden a las demandas que les haces, bueno, pues tienes que ser un buen patrón, testificar tu fe, eso los va a llevar a conocer a Cristo, sí está bien. Pero estoy hablando de quienes, aunque reconoces que te están alejando de Dios, porque te provocan a pecar, porque son tropiezo en tu vida, y aún en la familia, en la vida de tu familia, los conservas a tu lado por alguna conveniencia, ya sea personal o ya sea carnal. Eso fue lo que hizo Israel. Fíjese lo que dice Josué 16:9. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Estas eran las dos tribus que venían de los hijos de José. Todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Así quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Ahí está el testimonio. Pero si ustedes ven la historia de Efraín, esta tribu que provenía directamente de José, se puede comprobar los estragos que trajo esta decisión para sus generaciones, porque después de muchos años la situación fue insostenible. Y en el libro de Oseas se narra esta situación en algunos capítulos. Voy a rescatar algunas de las frases que dice el libro de Oseas con respecto a Efraín. Fíjese lo que dice. Ya después usted lo busca, es Oseas 4, 17, 19, Oseas 7, 8, 9 y 11. Queda como referencia. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo.
Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Hermanos, disciernan bien a sus amistades, sus relaciones. Aprendan a elegirlas bien. Sean cautos, sean vigilantes con quienes socializan y especialmente con quienes le dan entrada en sus casas. No sea que estén sosteniendo amistad o relaciones con algún depredador y cuando menos lo esperes te pueda traicionar, pueda afectar tu vida o aún otras consecuencias, porque no es conveniente, mis hermanos. Iba yo a decir que es terrible, pero también ya lo dije. Sostener alianzas con el mundo, por todo lo que implica. Y en la actualidad hay tantas cosas que nos pueden distraer, que nos pueden alejar de Dios, corrientes filosóficas, pensamientos humanistas, ecumenismo, tantas cosas que están en el ambiente de las redes sociales. ¿Y sabe qué? Muchas veces simplemente por ignorancia escritural o por conveniencia a los intereses o desobediencia, pues se les considera. Usted no se imagina la cantidad de preguntas o de circunstancias que luego me llego a enterar de hermanos que van caminando bien, que están firmes, y por haber escuchado, por haberse hecho alguna alianza con alguien desviado o que no era de la fe, pues hasta ni siquiera los tenemos ya. Enemigos ocultos en el camino. Y están tan escondidos, agazapados, camuflajeados, porque están en lo profundo de nuestro corazón, mis hermanos. No son visibles. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que cuentan con nuestro consentimiento para permanecer ahí. Esto es lo más lamentable. Si nosotros comprendiéramos un poco el corazón de Dios, cómo en su misericordia desde el principio tuvo un propósito para cada generación, que por la condición de su corazón, al no identificar a sus enemigos ocultos, no llegaron a concretar estos propósitos. ¿Tú crees que hay un propósito en tu vida? ¿Tú crees que el Señor te ha prosperado o te ha sostenido, te ha sacado de pruebas, ha tenido misericordia de ti solamente para que quedes en la misma posición? No, mi hermano. En todo esto hay una enseñanza, en todo esto hay un propósito. Pero tenemos que aprender que los mandatos del Señor no son negociables. No podemos hacerlo. En este momento, a través de este ejemplo, de esta historia, pues hemos visto que esos mismos enemigos ocultos están en nosotros. Porque los externos, los que nos condenaban, los que nos afectaban, fueron vencidos por Cristo en la cruz, mi hermano. Y si hay un enemigo que se te pueda presentar enfrente, tú sabes cómo repelerlo porque lo vas a identificar. Pero ¿qué hay de lo que está en el corazón? Lo que todavía conservamos. Aquello de lo que todavía no tenemos control porque no lo dejamos, porque no lo soltamos. Aquello que nos hace no consultar a Dios, no considerar su consejo. Ese consejo que nos va a sacar adelante. Ese consejo que nos va a evitar tener problemas, que nos va a evitar consecuencias. Aprendamos a discernir los enemigos que tratan de sacar lo peor de nosotros, mis hermanos, porque están ahí. Sí somos salvos por gracia. Sí tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Pero mientras no seamos glorificados, mientras no estemos con Él, aquí la lucha continúa. Aquí la carne sigue tratando de sacar todo lo que quiera hacer evidente.
Y la única manera es identificarlo, someterlo, y Dios será siempre tu dirección, mi hermano. Atendamos el consejo de Dios para identificarlos, para destruirlos y no justificar ninguna decisión, ningún pecado, ninguna falta que sabemos anticipadamente va a deshonrar a Dios, nos va a apartar de su presencia y puede lastimar a lo que más queremos. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Y como siempre, después de cada enseñanza, pues la exhortación, a que tomen en cuenta si algo en este momento ustedes identificaron dentro del mensaje que les pueda favorecer, que les pueda llevar a otro nivel de decisiones, a dejar atrás muchas cosas. Pues mis hermanos, como siempre se los digo, el consejo del Señor nunca llega tarde, antes al contrario. El consejo de Dios siempre es con la intención de seguirnos santificando, de seguirnos quitando escoria, quitarnos cosas que están a veces tan íntimas que parecen ocultas, pero el Señor las saca a la luz. Yo sé que hoy el Señor ha sacado a la luz muchas cosas. No ignores lo que el Señor te está mostrando. No lo ignores, mi hermano. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Siempre tu consejo, Señor, será esa espada que llegue hasta los tuétanos, que parte el alma, que saque a la luz las intenciones del corazón, porque así es, Señor. Así es tu palabra. Y precisamente es algo que tenemos que agradecer todos los días, que tu palabra, que tu consejo, que tu Espíritu Santo nos sigue redarguyendo, nos sigue confrontando, nos sigue mostrando nuestras debilidades, nos sigue mostrando nuestro carácter, nos sigue mostrando todo lo que tiene que ser cambiado, Señor. No queremos ser obstinados, rebeldes, desobedientes, como aquel pueblo, Señor, que por no confiar en ti, por no obedecerte, no alcanzaron la plenitud de la tierra prometida, Señor. No llegaron a tomar todo lo que tú les habías dado por heredad. No queremos eso, Señor. Queremos apropiarnos de lo que tú nos has dado, de lo que tú ganaste, de lo que tú venciste, de lo que es tuyo y nos has dado generosamente. Así que muchísimas gracias nuevamente por esta palabra que nos abre el entendimiento. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Dios santo, altísimo, sublime, lleno de amor. Contigo está tu rostro, pude contemplar. Santidad.
Asómbrame con tu belleza. Asómbrame con tu belleza. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Dios santo, altísimo, sublime, lleno de amor. Anhelo contigo estar. Tu rostro poder contemplar. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu belleza. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies y adorarte en la hermosura de la santidad. Asómbrame con tu grandeza. Asómbrame con tu presencia. Hazme caer de rodillas a tus pies. Quiero consagrarte hoy mi corazón. Quiero consagrar hoy mi corazón.
nuestro Dios, mi hermano, por favor. Él es bueno.